¿Tienes una pregunta para Wilfredo por allí, Mauricio? Dame un segundo, yo la busco. Ya. Es que la verdad, el entendimiento de este varón es muy básico. O sea, él no entiende él cree que la palabra Dios es algo exclusivo. Sí, él bueno. no entiende el adjetivo, la verdad. No, es muy tenaz, uno explicar a una persona así, pero bueno. Mira, la pregunta es esta. Ya que hablaste de que si él cree que Jesús es Dios, yo creo que él cree que Jesús es Dios. Que me explique Mateo 27:46. Tengo una Biblia y explíquelo, a ver. Mateo 27:46, y se lo leo. O sea que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. En lengua aramea. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué Dios se estaba dirigiendo Jesús? ¿Y por qué lo había desamparado? Dos preguntas. Sencillo. Ok. Cuando Jesús dice Eloi, Eloi, ¿verdad? Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí lo que vemos es a Jesús como un hombre real y auténtico, entregando, diciendo como un verdadero hombre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo de ese modo la profecía del Salmo capítulo 22, ya que el salmista David en el Salmo capítulo 22, por ser hombre, él se sintió solo, pero no porque realmente él estuviera solo, ¿verdad? El salmista David, cuando escribe el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque el salmista David se sintió solo, se sintió desamparado. Entonces, Jesús en la cruz se sintió, ¿verdad?, como si el Padre realmente lo hubiese dejado. Pero si usted lee la Biblia, Jesús dijo: el Padre conmigo está, nunca me ha dejado solo. A lo menos que usted crea que el Padre dejó realmente al Hijo abandonado en la cruz. Allí lo que vemos en la cruz es a Jesucristo como un hombre real, ¿verdad? Clamando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Verdad? No sé cuál es tu otra pregunta. Creo que me hiciste todo lo que hemos leído. Lo que él te está tratando de preguntar es si Jesús, que está ahí en la cruz, es Dios para ti, clamándole a Dios. O sea, ese que está diciendo Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Ese que está exclamando, ¿es Dios, sí o no? Eso bueno, es lo que te está preguntando. Vea, realmente allí no hay un Dios clamándole a otro Dios. Ahí lo que vemos allí en la cruz es a Jesucristo como un hombre clamándole a Dios. Porque, o sea, ¿cómo voy a decir? No es Dios, Escúchame. ¿no es Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo? Ese Jesucristo que está exclamando en la cruz, ¿es Dios, sí o no? ¿O no es Dios? Bueno, allí en la cruz lo que vemos es un hombre real, porque Dios no puede morir realmente. Dios no puede estar clamando a Dios. ¿Sí o no? Wilfredo, Jesucristo que está exclamando en Mateo 27:46, ¿es Dios, sí o no? Bueno, Jesús, escuche bien, Jesús, ¿verdad? Como un hombre real, Jesús en su humanidad, yo puedo decir que Jesús en su humanidad es hijo. Escúcheme. Lo que queremos saber, si el Jesucristo que está exclamando en 27:46 es Dios, sí o no. O sea, ¿es Dios exclamando, sí o no? O sea, no, escúchame para que me pueda entender. No, responde sí o no. Por eso, ¿sí o no? Para allá es para donde voy. No, pero Dios no está clamando allí en la cruz, porque Dios no puede morir, Dios no puede clamar, ¿verdad? Quiero que quede presente esto, ¿verdad? Que los huesos de Jesús no se indica que sea Dios. El que estaba allí era el Hijo de Dios, Jesucristo, como hombre, ya que Dios no puede morir, ¿verdad? Porque quiero decir algo aquí rápidamente hasta que termine el tiempo. Cuando la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, no es que realmente Dios hizo un hombre de manera literal, sino que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que a Jesús, puedo decir que a Jesús lo hace Dios? Es el Espíritu eterno. Pero Jesús en la cruz, el que estaba allí era Jesús en su forma humana, como hijo, no como Dios, ya que Dios no es hombre. Pero esa persona, ese Jesús que tú dices que no es Dios exclamando, ¿es una persona?
que no es Dios? Es una persona Lógicamente, que no es Dios, lógicamente Jesús es una persona humana. y ¿Era no es Dios o no Dios. era Dios? ¿Es Dios o no lo es? Bueno, allí en la cruz no está Dios muriendo. Es lo que estoy respondiendo. No, No o es sea, la Dios que está pregunta es, muriendo. ya tú has dicho que no es Dios el que está exclamando. Ahora queremos saber si ese que no es Dios que está exclamando es una persona que no es Dios. ¿Es una persona que no es Dios exclamando? Joaquín, claro, Jesús no es Dios clamando. Es decir, te voy a ver cómo te explico. Quiero No, que ahora ustedes te estoy tomen en preguntando cuenta esto. si es una persona. Ese que está exclamando y no es Dios exclamando, ¿es una persona? ¿Sí o no? O sea, ya sabemos que ese Claro, que está Joaquín, exclamando mire, el no que es está Dios. clamando, escúchame, estimado Ahora Juaco, te el que está pregunto, clamando, si ese que está exclamando, que no es Dios exclamando, ¿es una persona que no es Dios exclamando? ¿Sí o no? O sea, si tu respuesta Joaquín, es sí, diga, te sí estoy es una respondiendo, persona, escúchame. o Te no estoy es una respondiendo que si es una persona humana. ¿Sí comprende? Es una persona humana. O sea, no era un ¿Verdad? extraterrestre, era una persona, según tú. O sea, tú no has respondido la pregunta si era Dios o no era Dios. Para ti Jesús es Dios, ¿cierto? Claro, Jesús es Dios Exacto. en su forma divina. Escúchame. Escúchame, para hola. La pregunta es simple. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Te estoy diciendo, Jesús es Dios en su forma hasta divina. ahí, hasta En ahí. su forma de hombre No, o en su forma de hijo es hombre. No, te estás enredando. ¿Jesús era Dios o no era Dios? En la cruz no, porque Dios no puede morir. O sea que fue Dios durante sus 30 años, excepto en la cruz. Mauricio, escúchame bien. No. Responde. Fue Dios durante toda su predicación de 3 años, pero no en la cruz, ¿cierto? No, escúchame bien. No te escucho. Ese Jesús que... Pero déjame hablar. ¿Cómo te voy a explicar si no me dejas hablar, pues? No, pues que no te entiendo, la verdad. Explícate bien, a ver. Diserta sobre este tema. Por eso, porque te voy a responder y no me dejas. Ese Jesús que durante 30 años, ¿verdad? ¿Era quién? El Hijo de Dios. Porque Jesús en su humanidad es el Hijo. Jesús en su humanidad es el Hijo. Y aunque la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, lo que la Biblia no indica es que Dios estuvo dentro de ese cuerpo. Es lo que estoy tratando de explicar, pero no me dejas. Entonces, en la cruz no muere Dios porque Dios no puede morir. Dios se manifestó en carne en la persona del Hijo. ¿Sí comprendes? Eso es lo que estoy tratando de explicar. O sea, en pocas palabras, mira. ¿A quién estaba hablando Jesús cuando dijo Dios mío, Dios mío? ¿A quién? ¿A sí mismo o estaba hablando a alguien más? Entra. No, Jesús no se estaba clamando a sí mismo, porque eso es algo que, primero, es una locura. Segundo, no tiene lógica. ¿Cómo voy a decir no? Es que él se está clamando a sí mismo. No se puede. Tenemos que ser bíblicos. Tenemos que ser bíblicos. ¿Estaba clamando? ¿A quién? ¿A quién? Solamente respóndeme a quién. Al Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? ¿En dónde más? Donde el Padre siempre está. ¿Dónde? En los cielos. ¿Cuántos hay ahí entonces? ¿A dónde? O sea, ya confesaste que el Padre está en los cielos y Jesús estaba ahí en la cruz. Entonces, ¿cuántas personas hay? Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo primero que tenemos que ver que hay una sola persona humana. No, y Dios, como escúchame, pero déjame para explicarte. Acabas de confesar que el Padre estaba en los cielos y Jesús. Sí, pero escúchame. El Padre que está en los cielos no es persona. El Padre no es una persona. El Padre es espíritu. La Biblia dice claramente, Dios es espíritu. La Biblia no dice que Dios es persona. La única persona que nosotros vemos es a Jesús, el Hijo de Dios. Pero el Padre no es persona, el Padre es espíritu. O sea, un espíritu no es una persona. No, señor, en ninguna manera. Dios no es persona. O sea, que Dios no tiene voluntad. Claro, Dios tiene voluntad, claro que sí. Y una voluntad tiene una persona tiene voluntad, ¿sí o no? Bueno, allí vemos a Dios como un ser
¿verdad? Teniendo voluntad, inteligencia, ¿verdad? Raciocinio. Ajá. Entonces, no podemos decir que Dios es una persona porque la Biblia dice que Dios no es hombre. Así de sencillo. Así que mire. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Escúcheme bien. El tiempo establecido fue que yo le iba a hacer una pregunta a usted. Luego usted me iba a hacer una a mí. Pero, no has respondido lo que te pregunté. Es que tú estás andando en círculos y no dices nada. Te pregunté, ahora te has confundido entre hombre y persona. Escúchame bien. Yo respondí la pregunta que Joaquín hizo. Le respondí. Ajá. Sí, que no diga que no respondí. Porque inclusive Juaco me respondió, Juaco me preguntó. Luego me preguntó usted, si yo solamente le pregunté a usted, mire que Juaco me preguntó, le respondí, luego Juaco me hace otra pregunta, le respondí, luego usted me hace una pregunta, le respondí, y luego usted me hace una pregunta sobre la pregunta y le estoy respondiendo. ¿Cierto o no? Sí, haz pregunta ahora tú, Wilfredo, haz pregunta. Lo que quieras. ¿Cómo? Pregunta lo que quieras. Ok, bueno. Mi pregunta es la siguiente. En la cruz, escuche bien, en la cruz, cuando Jesús dijo, Dios, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, el que estaba allí era el Dios Hijo entregando su espíritu al Dios Padre, ¿sí o no? Claro. Cuando dice Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí Jesús no está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo, o yo me encomiendo mi espíritu a mí mismo. Perdón, Mauricio, Juaco, escúcheme. Mire, ¿le parece si nosotros cuadramos un programa? Porque aquí donde yo estoy ahorita, no vivo aquí y ahora está serenando y mi esposa ahorita tenía fiebre, entonces tengo que irme antes que vaya a llover. Entonces a ver si por interno yo le digo a Joaquín que me pase tu número y cuadramos un programa, ¿te parece? Claro. ¿Viste? Mira, antes de que te salgas, te voy a responder Sí. un minuto. Sí, claro. Un minuto, lo que dijiste. Mira, Lucas 23:46, eso es referencia a Salmos 31, versículo 5. Que dice así: en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero véalo ahí, Mauricio, que la esposa tiene fiebre. Bueno, me despido de todo y bueno, vamos a estar cuadrando, ¿verdad? Para hacer un programa allí. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde.